representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, vengo en solicitar desde ya y con mucho respeto el rechazo del recurso de nulidad interpuesto por la defensa de don Daniel Bustos Trabol, tanto de la causal principal como de las causales subsidiarias en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 9 de abril del año en curso por el primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en atención a las razones que paso a exponer. La causal principal invocada por la defensa es la establecida en el artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, bajo dos motivos diferentes. El primero de estos motivos es por la supuesta infracción de derechos o garantías fundamentales, específicamente se refiere al artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República en relación con los artículos 290, 298, 325 y 329 del Código Procesal Penal, por la realización del juicio de forma telemática a través de la plataforma Zoom, no cumpliéndose con los principios de inmediación y contradicción esenciales para el debido proceso. Luego, ¿qué es el debido proceso o qué se debe garantizar a toda persona que está siendo investigada por su participación en un hecho punible? En síntesis, sus señorías excelentísimas, decimos que el debido proceso implica un juez natural, imparcial e independiente, la presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho al procedimiento debido y a una sentencia motivada. La defensa alude que al efectuarse el juicio oral de forma telemática, vía Zoom, se habría vulnerado el derecho a defensa técnica o letrada del imputado, toda vez que no se habría dado cumplimiento a la contradicción que se expresa en tres formas diferentes: la imputación, la intimación y la audiencia. La primera, cierto, implica que el justiciable conozca el contenido concreto y preciso y claro de la imputación que el Estado formula en su contra, la que en este caso se cumple desde un primer momento de la investigación. La segunda forma, la expresión de la intimación que se dirige en contra del imputado mediante el acto acusatorio. Y por último, deducida esta imputación, el imputado tiene derecho a ser oído, garantía que éste ejerció al renunciar a su derecho a guardar silencio al inicio de la investigación, prestando declaración libre y espontáneamente según consta en acta de lectura de derecho suscrita por el imputado. La preocupación ante los juicios telemáticos ha estado ligada a la compatibilidad de estos con el principio de contradicción, en atención a que la falta de contacto personal y directo, las dificultades de conexión y eventuales intermitencias en la señal podrían derivar en su uso restringido o limitado de estas facultades, indispensables para que las defensas puedan confrontar a testigos y peritos de cargo. Sin embargo, estas alegaciones ya han sido traídas a estrados para pronunciarse al respecto, y en el grueso de los pronunciamientos de esta segunda sala de esta excelentísima Corte ha tendido a desestimar alegaciones generales referidas a vulneraciones a garantías asociadas al debido proceso, siendo normalmente invocados por los recurrentes afectaciones a los principios de inmediación, contradicción y fiabilidad de la prueba. Así ha ocurrido, por ejemplo, en los roles 82.077 de 2020, 92.059-2020, 92.094-2020 y 104.468 del mismo año 2020. En todos ellos, mediante acuerdo de mayoría, son desestimados recursos de nulidad deducidos por las defensas tras la condena de sus representados en juicios orales celebrados mediante la plataforma Zoom. Acercándonos al razonamiento expuesto, parece, por tanto, que no corresponde asumir en forma tajante que del uso de las aplicaciones de videoconferencia para la realización de juicios derive una relación absoluta de incompatibilidad con las normas del debido proceso, sino más bien hay que estar al caso a caso, atendiendo a la forma en que dichas tecnologías han sido empleadas, identificando si han incidido en la afectación de algún ámbito de actuación garantizado a la defensa. En el caso en concreto, primero, como ya lo señaló y lo adelantó el Ministerio Público, este juicio se realizó de forma híbrida, ¿cierto?, donde en su gran mayoría los testigos comparecieron presencialmente ante el primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y prestaron declaración en presencia de la defensa. La defensa señala que esto se habría materializado en el considerando 10º de la sentencia en relación a las causas del incendio, al valorar la declaración de un testigo, específicamente el testigo José Marín Millán, quien durante su interrogatorio directo y mientras el Tribunal Oral en lo Penal resolvía en sala privada
sobre una objeción levantada por la defensa, el testigo habría recibido una llamada telefónica, cuestión que no dura más de 3 segundos, alegada por la defensa en uso de su derecho y que el tribunal rechazó en esa oportunidad. Con todo, aun cuando prescindiéramos de los dichos de este testigo, valorado por el Tribunal Oral y Penal en su calidad de comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, quien también acudió al llamado por el incendio de la estación de Metro San Pablo aquel 19 de octubre del año 2019, la información aportada por este testigo fue allegada en juicio mediante otras declaraciones de otros testigos y con mayor detalle aún mediante la pericia de bomberos. En ese sentido, aun cuando el primer tribunal oral y penal hubiese prescindido de los dichos del testigo Marín Millán, hubiese arribado al mismo resultado, a un fallo condenatorio. El segundo de los motivos bajo el cual se invoca la causal del artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, es haberse infringido durante el juicio o el procedimiento el derecho a la defensa, el derecho a ser asistido por su abogado desde los inicios del procedimiento, el derecho a un procedimiento racional y justo y a la libertad personal. La vulneración de garantías se habría materializado, según la defensa, en la toma de declaración por parte del fiscal a don Daniel Bustos Trabol en presencia de funcionarios de policía e investigaciones y sin la presencia de un abogado defensor. El derecho a guardar silencio como manifestación concreta, ¿cierto?, de la garantía de no autoincriminación, al mismo tenetur, garantizado a nivel internacional por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protege al acusado de ser obligado a prestar declaración y de esta forma de contribuir activamente a la formación de convicción en su contra. Pero este derecho puede ser renunciado. Primero, la legislación permite que el imputado declare frente a la policía e incluso en ausencia del defensor y del fiscal. Así lo dice el propio artículo 91 del Código Procesal Penal. La regla general es que la policía no está habilitada para interrogar autónomamente al imputado, salvo que se encuentre presente el defensor, sin perjuicio de ello. Si no está presente el defensor y el imputado manifiesta su deseo de declarar, la policía debe tomar las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal, lo que ocurrió en este caso en concreto. La doctrina además lo ha señalado que la renuncia del imputado debe ser voluntaria, esto es, libre e informada, en ese sentido Horvitz y López, el año 2002. Una renuncia voluntaria al derecho que supone que el sujeto conoce sus derechos, su real situación procesal y las consecuencias que su decisión puede acarrear. Esta excelentísima Corte Suprema, para analizar la voluntariedad de la renuncia a guardar silencio del imputado y su consiguiente declaración, se ha centrado en determinar si se cumplió con el deber de informar derechos. Así, en Rol 7193 del año 2010, del 6 de diciembre de 2010, señala, y abro comillas, su señoría, con vuestra autorización, una oración. Lo que garantizan la Constitución y la ley es el derecho a guardar silencio y a tener defensa técnica, de modo que lo que se debe asegurar es la debida comunicación de estas prerrogativas al imputado. Cierro comillas. Y en rol número 6219 de 2012, fallo del 29 de octubre de 2012 de esta excelentísima Corte Suprema, la tutela respecto de las versiones que ha podido prestar el imputado se concreta a través de la lectura previa de sus derechos, por lo que renunciando al derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, los datos así obtenidos sirven y son válidos. Con todo, estas alegaciones que hace la defensa fue discutida en la oportunidad procesal correspondiente en audiencia de preparación de juicio oral en la que el juez de garantía, como encargado de controlar la voluntariedad de la renuncia ante la solicitud de la defensa de exclusión de los testimonios de oídas de funcionarios que la presenciaron, esta alegación fue rechazada. La doctrina ha señalado que no existe inconveniente en recibir como prueba la declaración de policía presentada como testigo de los hechos del imputado, en tanto se acredite, cierto, que el modo en que se obtuvo esta información no haya sido producto de la afectación de garantías del mismo, particularmente del derecho a guardar silencio. No obstante todo lo señalado, sus señorías excelentísimas, todo lo anterior, en el considerando 14º de la sentencia, denominado alegaciones de la defensa en torno a las infracciones de garantías constitucionales, el primer tribunal oral en lo penal de Santiago se hace cargo de esta alegación y señala, y abro comillas, sus señorías excelentísimas, empero, esos dichos no fueron considerados por el tribunal al momento de establecer la participación culpable de Bustos Trabol.
pues existían numerosos y diversos antecedentes que en su conjunto permitieron a estas sentenciadoras llegar a la conclusión de condena, prescindiendo de los dichos que referían declaraciones del encartado de la etapa investigativa, puesto que la prueba de cargo era numerosa, abundante, coherente y consistente para esos efectos. Respecto a la primera causal subsidiaria del artículo 374, letra E, en relación con los artículos 342, letra C, y 297, todos del Código Procesal Penal, como primera causal subsidiaria se sostiene por la defensa que el tribunal habría valorado los medios de prueba en plena contradicción con los principios de la lógica y de razón suficiente, entendiendo la lógica como la ciencia de pensar rectamente, es decir, como un proceso intelectual ordenado que se encamina a obtener razonamientos correctos o formalmente válidos, y respecto al principio de razón suficiente, consistente en que todo objeto debe tener un motivo suficiente que lo explique. Este principio obliga al juzgador a dictar un fallo fundamentado, motivado, debiendo además hacerse cargo de por qué desecha las alegaciones de la defensa. Esta infracción se habría concretado al valorar las declaraciones de los testigos presenciales del hecho: Bastián Medina Astorga, Daniela Pérez Molina, Darwin Rojas Rojas y Raúl Cornejo Rojas, supuestamente contradictorios entre sí, cuyas declaraciones están plasmadas en el fallo en el considerando duodécimo. Sin embargo, el primer tribunal oral en lo penal de Santiago nos dice expresamente que se trató de testimonios contestes, corroborables y complementarios, coherentes y razonables, que permitieron acreditar la imputación, que permitieron atribuir responsabilidad penal al encartado más allá de toda duda razonable. Sus señorías excelentísimas, se trata de 4 testimonios de civiles, personas independientes entre sí, que conocían al imputado, mas no eran amigos, sino vecinos de toda la vida del sector. Testimonios totalmente creíbles y objetivos, a los cuales no me referiré en este momento de manera concreta, porque ya señaló en detalle el Ministerio Público y para no ser reiterativa, pero que de la sola lectura en el considerando duodécimo de la sentencia queda de manifiesto lo concordantes de los dichos entre sí respecto a la dinámica del hecho como a las características físicas del imputado al momento de cometer el delito, pudiendo encontrarse no una, ni dos, ni tres, sino que varias y muchas referencias comunes y totalmente contrastables, complementarias y concordantes entre sí. Sobre la no valoración de la declaración del perito de la defensa, don Rodrigo Aravena Parada, en el considerando noveno, denominado prueba de la defensa de la sentencia, queda de manifiesto las numerosas contradicciones de sus dichos con su propio informe pericial, pericia que lo demás de las propias palabras de este perito no utilizó metodología, pericia que no fue contrastada, evidenciando falencias graves dada la entidad de los hechos que se estaba analizando, y además el propio tribunal señala y de manera textual estas contradicciones que pudimos observar todos quienes comparecimos al juicio oral. Finalmente, respecto a la segunda causal subsidiaria, artículo 373, letra B del Código Procesal Penal, por una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, esto se habría concretado en el considerando 11º de la sentencia al determinar la calificación jurídica del hecho acreditado. La defensa señala que debió aplicarse las nuevas figuras calificadas del delito de incendio introducidas mediante la dictación de la Ley 21.402 el 24 de diciembre del año 2021. Sobre este punto, el primer tribunal oral en lo penal de Santiago señala en el considerando 7º de la sentencia denominado delito, con las finalidades que matizar los artículos trascendentales de la figura penal de incendio, señala que la doctrina ha distinguido entre un tipo penal de incendio subsidiario y figuras calificadas de incendio. Dentro de las figuras calificadas o agravadas de incendio, señala este tribunal, se pueden distinguir en atención a distintos criterios. Primero, de acuerdo al daño que sufren las personas en el artículo 474. Segundo, el peligro que importa para las personas en el artículo 475, número 1, cuando el lugar es habitado, 476, cuando el lugar es no habitado. Y en tercer lugar,
figura calificada de incendio en atención a la naturaleza del lugar incendiado, artículo 475, número 2. Tanto el Ministerio Público como esta querellante acusaron por artículo 475, número 2 del Código Penal, porque es el tipo penal específico aplicable al caso concreto por tratarse la estación de Metro San Pablo, línea 1, de un tren de utilidad pública, de un bien de utilidad pública, más bien de acuerdo al artículo 10 de la Ley 18.772. Así, en el considerando 11º de la sentencia, denominado calificación jurídica, el primer tribunal oral en lo penal de Santiago señala que los hechos descritos en el considerando precedente son constitutivos del delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 475, número 2 del Código Penal, que castiga al incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo cuando el incendio se ejecutara en lugares análogos. Esto es, la figura calificada de incendio ha atendido los hechos que se dieron por probados. Primero, por la naturaleza intrínseca del Metro de Santiago. Señala este tribunal, es un medio de transporte público de alta afluencia de pasajeros que transporta diariamente millones de habitantes de la ciudad de Santiago, de manera tal que sostener que no se ha mencionado esta calidad en la acusación atenta contra la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento más básico que todo santiaguino tiene de su ciudad. Segundo, por la acción destructiva del fuego, latamente referida y registrada en imágenes, por su ingobernabilidad e irreductibilidad, por su magnitud y la calidad del bien dañado, es que los hechos se enmarcan en la figura del artículo 475, número 2 del Código Penal. En ese sentido, sus señorías excelentísimas, de acuerdo con la doctrina, además de la enumeración que hace el numeral 2 del artículo 475, debe distinguirse dos grupos. Primero, los representados por el valor intangible de los bienes culturales y por otro, aquellos que cumplen un rol esencial de uso público o de utilidad pública, buscando proteger con ello, además de la propiedad, el buen funcionamiento del Estado y la seguridad de las personas. Este es el fundamento del plus de injusto de este tipo penal, al que no atiende la naturaleza del artículo 476 del Código Penal actual, que rebaja el marco penal inferior al grado mínimo del presidio mayor por tratarse de lugares en que no había personas en su interior o cuya presencia no pudo preverse. No podemos desconocer tampoco la extensión del mal causado que tuvo en consideración el primer tribunal oral en lo penal de Santiago al razonar e imponer la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio tras las 100.000 personas que alrededor o de manera aproximada usaban a diario esta estación, en su mayoría de las comunas que convergen en este sector, Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, que de un día para otro perdieron el medio que los movilizaba a sus trabajos, hogares y a otros lugares por casi un año. Esto sin considerar los costos materiales y patrimoniales de este incendio. Por tanto, sus señorías excelentísimas, atendido todo lo expuesto, es que se solicita respetuosamente por esta parte se rechacen cada una de las causales invocadas por la defensa para fundar el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 9 de abril del año en curso por el primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, confirmando la condena de don Daniel Bustos Trabol como autor del delito consumado de incendio del artículo 475, número 2 del Código Penal, a la pena ya señalada. Muchas gracias, sus señorías excelentísimas. Gracias. Don Gabriel Campos. Muchas gracias. Por la venia de vuestra señoría excelentísima, en representación del acusador particular, Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., vengo a alegar en contra del recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública, por el acusado y condenado don Daniel Bustos Trabol, solicitando su rechazo en todas sus causales, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, se invoca una causal principal, prevista en el artículo 373, letra A, por haberse infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por tratados internacionales. Alude a una situación en que se habría realizado el juicio mediante videoconferencia y también al caso particular de uno de los testigos que habría recibido una llamada telefónica, lo cual infringiría en síntesis el debido proceso. Respecto a esta causal principal de nulidad y primer motivo,
El recurso, en primer lugar, no es claro en indicar si lo que se pretende es invalidar el juicio y la sentencia por el hecho de que se realizó el juicio mediante videoconferencia o si se refiere puntualmente a una situación ocurrida con los testigos, mezclando ambas alegaciones y refiriéndose a ambas de manera indistinta. Alude, en parte, a que la realización del juicio mediante sistema de videoconferencia habría impedido al acusado a su derecho a contradecir la prueba del Ministerio Público, afectando supuestamente gravemente una garantía de un justo y racional procedimiento. Para que prospere este recurso, debe haberse generado un agravio real de esta garantía, en términos de efectivamente perjudicar un derecho procesal del interviniente que limite su derecho al debido proceso. Asimismo, la infracción debe tener una trascendencia y gravedad suficiente, todos supuestos que no se configuran en el caso de autos. Es importante hacer presente, al igual que lo hicieron el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, que respecto a la modalidad en que se realizaría el juicio oral, el tribunal citó al menos en 2 oportunidades audiencia de factibilidad, oportunidad en la que la defensa pudo haber hecho presente que no estaban de acuerdo con aquella modalidad. Sin embargo, sus solicitudes en realidad tuvieron que ver con que el acusado estuviera en una sala y luego que ambos abogados defensores le pudieran acompañar, toda vez que las medidas sanitarias por pandemia no permitían tantas personas dentro de una misma sala. En el caso de que el juicio se hubiera desarrollado de manera presencial, en la sala habrían habido al menos 15 personas, 3 magistradas, 2 fiscales, 2 defensores, una abogada por el Ministerio del Interior, un abogado por Metro S.A., un acusado, un testigo de turno, junto con al menos 2 funcionarios del tribunal encargados del acta y otras materias, y 2 funcionarios de Gendarmería de Chile, en circunstancias que aquello era imposible de realizar por el distanciamiento físico requerido y las normas sanitarias vigentes en el momento. Además, su señoría excelentísima, el imputado llevaba casi 2 años en prisión preventiva, así que el juicio oral debía realizarse lo antes posible, considerando además que este ya se había reagendado una vez. Originalmente se iba a realizar en diciembre de 2021, pero el acusado tuvo COVID, por lo tanto se reagendó para marzo. En el caso en concreto, es importante señalar que se acordó en las audiencias de factibilidad que al menos los defensores y el acusado estarían en una sala aparte, con una cámara, unidos a la videollamada, siendo apoyados por funcionarios del tribunal y de Gendarmería, mientras que los demás intervinientes estarían en sus respectivas oficinas y o domicilios particulares, fiscales desde la Fiscalía, querellantes desde sus domicilios y lo mismo las magistradas. Por su parte, también como lo adelantaron, algunos testigos concurrieron presencialmente a dependencias del tribunal, particularmente aquellos que se refirieron a una maqueta que fue presentada como prueba material, sin perjuicio de que se encontraran en otra sala con otros funcionarios del tribunal. Esta fue la forma en que se acordó realizar el juicio ya tantos días dilatados. El nuevo artículo 107 del TER del Código Orgánico de Tribunales disponía, en relación al juicio oral, en síntesis que se debía citar a esta audiencia de factibilidad para determinar la forma en que se iba a realizar el juicio. Establecía también la posibilidad de oponerse por parte de los intervinientes y se podía dar una discusión respectiva. Pues bien, en los hechos, la defensa del acusado Bustos Trabol estuvo de acuerdo con la forma semipresencial o híbrida en que se desarrollaría el juicio, y estar de acuerdo al tenor de la norma implicaba aceptar estas condiciones y que las mismas no vulnerarían las garantías del debido proceso, modalidad por la cual ahora sí se plantea una supuesta vulneración. El desarrollo del juicio, a diferencia de lo planteado por la defensa en su recurso, se desarrolló de manera normal y sin dilación alguna, sin mayores problemas de conexión, de internet o la no concurrencia de testigos durante las diferentes jornadas, salvo unos días en que tuvo que iniciarse la respectiva jornada, pero inmediatamente suspenderse hasta el día hábil siguiente porque, según indicó la defensa, el imputado estaba enfermo del estómago y había sospecha de que tuviera COVID. Se hizo el PCR respectivo y dio negativo, pero no se perdió nunca la continuidad exigida por la ley. La litigación, como la conocemos y concebíamos en forma previa a la pandemia, cambió drásticamente, y las audiencias, mediante videoconferencia y numerosas audiencias orales en los distintos territorios del país, son prueba de esto. Se tratan de medidas extraordinarias que buscaron asegurar la continuidad del servicio judicial. Respecto al principio de inmediación, que la defensa estima que se habría vulnerado, este principio se determina que los miembros del tribunal deben tener una presencia ininterrumpida durante toda la audiencia de juicio oral, sin que puedan tomar parte en la dictación de la sentencia quienes o quien no hubieran estado presentes durante la totalidad de la audiencia. Se infringiría este principio de inmediación en el caso de que alguna audiencia o jornada del juicio oral
no se hubiera celebrado por la efectiva presencia del juez o del tribunal, particularmente alguna de las 3 magistradas que estaban a cargo del juicio oral de esta causa, o si alguna de ellas, por ejemplo, hubiera delegado sus funciones jurisdiccionales, situaciones que no ocurrieron en este caso. La inmediación dice expresa relación con el contacto directo del juez con las partes, los antecedentes de la causa y la prueba rendida en ella, sin un agente intermediario alguno, vinculado sin duda a esto al principio de oralidad, de continuidad y concentración. Como se ha señalado, no hay vulneración a este principio en el juicio desarrollado contra Daniel Bustos. Respecto a la situación particular del testigo José Antonio Marín Millán, la defensa omite también señalar que, además de ser voluntario de Bomberos de Chile, el testigo indicó tener como oficio ser supervisor vial de autopista Nororiente. Es efectivo que al ser consultado por lo ocurrido el 19 de noviembre con ocasión de esta causa, el testigo comenzó un relato referido a su trabajo. Al ser consultado por si estos hechos tenían que ver con los hechos de la causa, indica que tenía entendido que los hechos tenían que ver con un camión que chocó una patrulla, momento en que el tribunal se fue a una sala aparte para discutir una objeción planteada por la defensa a los tipos de preguntas que estaba haciendo el fiscal. Luego, el testigo Marín Millán indicó al tribunal y demás intervinientes que se confundió porque ese mismo día tenía otra citación online por hechos referidos a otra causa, dando razón de sus dichos y señalando que fue un error totalmente suyo, pero que tenía claro que su citación era por el incendio de Metro San Pablo. Señaló que mezcló los temas porque no estaba atento y solo ingresó al Zoom que le llegó por correo sin fijarse bien, pero tenía claro cuál era el motivo específico por el cual se le citaba. La defensa hipotetiza respecto al contenido que pudo o no haber tenido una llamada muy corta que recibió el testigo. No se tiene conocimiento de alguna infracción concreta. Alega la defensa sobre esta situación porque afectaría supuestamente el debido proceso y la inmediación. Sin embargo, como ya señalé, el principio de inmediación no fue vulnerado de ninguna manera. El tribunal y cada una de las magistradas estuvieron presentes en todo momento al rendirse efectivamente la prueba correspondiente a las preguntas formuladas por los intervinientes y la declaración del testigo. A lo más, la situación particular podría haber afectado quizás las facultades del juez en relación a la dirección y disciplina, pero en ningún caso alude a lo que invoca el recurrente. Sin perjuicio de aludir a la vulneración del principio de inmediación, el recurso, específicamente al referirse a la infracción a la garantía del debido proceso, alega que la defensa no pudo materializar el derecho del imputado a obtener una sentencia proveniente de un racional y justo procedimiento, porque al momento de ejercer su derecho a contradicción no pudo realizarse, producto de este mecanismo particular de videoconferencia. Por ende, se refiere en su conclusión que la afectación se haría por este hecho, la videoconferencia, punto sobre el cual ya indiqué que no se vulnera en forma alguna el debido proceso. Esto ha sido resuelto así también en otras instancias, tal como lo adelantó la abogada del Ministerio del Interior, y además me remito a lo ya señalado respecto a las audiencias de factibilidad realizadas y lo dispuesto en el artículo 107 ter del Código Orgánico de Tribunales. No es efectivo que la defensa no pudo ejercer su derecho a contradicción. La defensa tenía pleno conocimiento de la intervención que tuvo el testigo en cuestión durante la investigación. Tuvo acceso a la carpeta de investigación, tuvo acceso a la autoapertura, donde constaba el contenido sobre el cual iba a versar su declaración, y, según consta la sentencia y autos respectivos de la audiencia de juicio oral, la defensa contrainterrogó sin problema alguno al testigo sobre los hechos materiales del juicio, que era evidentemente para lo cual había sido citado. Del tenor textual de la sentencia recurrida queda en evidencia también, finalmente, que la declaración de aquel testigo no fue determinante para el tribunal, para que el tribunal arribara a las conclusiones expuestas en la misma, considerando que le correspondió participación en calidad de autor a don Daniel Bustos, en base a lo expuesto también por otros testigos, funcionarios policiales y demás antecedentes. Por lo tanto, no se vislumbra la infracción alegada, razón por la cual este primer motivo de la causal principal de nulidad planteada por la defensa debe ser rechazado. En cuanto al segundo motivo de la primera causal, se refiere a la situación de la toma de declaración del imputado durante la investigación y la referencia a su contenido por ciertos testigos funcionarios de Carabineros. La defensa alude en síntesis en que se le habría tomado la declaración al imputado durante la investigación, específicamente luego de ser detenido y pasado el cuartel respectivo, y que posteriormente en el juicio oral ciertos testigos, funcionarios de la PDI, no Carabineros, lo siento, se habrían referido al contenido de su declaración que fue prestada ante el señor fiscal titular de la causa, don José Morales, pero sin presencia de un defensor privado o defensor penal público.
lo que a juicio de la defensa afectaría las garantías fundamentales indicadas en su recurso y en su exposición. En relación al derecho a ser asistido por su abogado y el derecho a defensa, en el caso de autos, el acusado Daniel Bustos contó efectivamente con defensa técnica, siendo representado desde la audiencia de control de detención y formalización. En aquella oportunidad era representado por un abogado particular, que en instancias finales de la etapa intermedia, acercándonos a la preparación de juicio, le fue revocado el patrocinio y poder, quedando este derivado entonces a la Defensoría Penal Pública, quienes lo representan hasta la fecha. El acusado contó con defensa técnica, ejerciendo adecuadamente su derecho a ser asistido por un abogado, presentando alegaciones en relación a la forma en que ocurrieron los hechos y respecto a la participación en que se le atribuyó. Presentó un testigo y un perito, prueba que oyó el tribunal, sin perjuicio de la cual esta defensa no estuvo después de acuerdo con la valoración que le dieron a su testigo y su perito, lo cual es materia de otra causal de nulidad invocada. En relación al derecho a guardar silencio, este punto fue levantado por la defensa durante el juicio oral y en su alegato también de clausura, y como bien tenemos presente, este implica que no se puede obligar al imputado a declarar contra sí mismo y en caso de consentir prestar declaración puede no hacerlo bajo juramento. El derecho a guardar silencio corresponde a una garantía que puede ser ejercida en la forma y oportunidad que su titular abiertamente determine. Así, le asiste a todo imputado una libertad para declarar en la etapa del procedimiento y guardar silencio en otra, o bien guardar silencio en una misma declaración frente a determinadas preguntas concretas, todo lo cual constituyen elementos inherentes al ejercicio de este derecho. Del mismo artículo 93, letra G del Código Procesal Penal, puede extraerse que este derecho es una opción que queda a la voluntad del imputado, por lo cual es un derecho renunciable. Con todo, para que esta renuncia sea válida, se debe cumplir con que sea libre e informada. Señorías, de acuerdo a lo expuesto en el juicio oral, al menos 3 testigos dieron cuenta del cumplimiento de estos elementos. Libre significa que es imposible emplear cualquier forma de tortura o maltrato para obtener la declaración, ni inducir de una u otra forma que el imputado declare. Respecto al elemento de que esta renuncia debe ser informada, el mismo artículo 91, inciso segundo del Código Procesal Penal, plantea que si en la audiencia del defensor el imputado manifieste su deseo de declarar, la policía tomará las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal lo que ocurrió, por lo que declarar sin defensor presente es totalmente lícito y no atenta ni contra la garantía del debido proceso, el derecho a guardar silencio, ni contra el derecho a defensa o derecho a contar con un abogado en la forma que ha sido alegada por el recurrente. En relación a la admisibilidad de la declaración de testigos policiales, en este caso PDI, que oyeron la, entre comillas, confesión del imputado, si la confesión fue obtenida con observancia a las garantías fundamentales y por ende no cabe su exclusión de acuerdo a lo establecido en el artículo 276, no habría ninguna razón establecida en la ley para declarar inadmisible este testimonio de oídos. Ya que de hecho, los registros policiales no pueden reemplazar la declaración del policía en el juicio oral, los cuales declaración la cual puede versar sobre todas las diligencias que le fueron encomendadas o que haya podido llevar a cabo, puesto que el legislador les ha facultado para ello. Y en este último caso, encontramos la posibilidad de que consigne declaraciones que el imputado haya querido hacer. El tribunal oral, ante una objeción planteada por la defensa en la declaración de don Tito Pulquillanca, quien se refería brevemente a la declaración del imputado, correctamente señaló que se trataba de un punto de prueba sobre el cual el testigo sí podía referirse, atendido lo señalado en el auto de apertura. Esto es, sobre los hechos sobre los cuales versaría su declaración en el juicio oral. Las garantías constitucionales sí han sido respetadas y el derecho a no autoincriminarse del acusado lo ejerció al no renunciar a su derecho a guardar silencio al inicio del juicio oral, lo que fue respetado por el tribunal y los intervinientes. Todo lo que ya se haya discutido en la audiencia de evaluación de juicio oral precluyó, y según el auto de apertura, correspondía que el tribunal oral escuchara la prueba según se indicaba en este, refiriéndose a los testigos, a diligencias que realizaron durante la etapa de investigación, lo que presenciaron, oyeron y vieron con sus sentidos, teniendo derecho a dar razones de sus dichos y a explayarse en este sentido. La doctrina, como por ejemplo Julián López, María Horvitz, en su texto sobre Derecho Procesal Chileno, tomo 2, página 92, y don Raúl Tavolari, en Instituciones del Nuevo Proceso Penal, página 169, se inclinan por admitir como testigos de oídas a funcionarios que presenciaron una declaración del imputado en la etapa de investigación, siempre y cuando la declaración haya sido prestada de forma libre
e informada, tal como ya se ha venido exponiendo. El acusado renunció voluntaria, libre e informadamente a su derecho a guardar silencio durante la etapa de investigación, suscribiendo la respectiva acta en que consta que se le informaron acerca de sus derechos, y posteriormente lo ejerció adecuadamente, manteniéndose plenamente vigente a lo largo de la investigación consiguiente, porque no volvió a prestar declaración, y luego durante todo el juicio oral. La defensa ahora quizás está intentando hacerse cargo de un error cometido previamente y no subsanado por la defensa privada que le asistió en su oportunidad. Zanjada esa discusión, es importante recordar que aún a pesar de que era plenamente procedente escuchar a estos testigos que son cuestionados por la defensa, los sentenciadores indicaron textualmente en su sentencia, considerando decimocuarto, que los dichos de estos testigos no fueron considerados por el tribunal al momento de establecer la participación culpable de don Daniel Bustos, pues existían numerosos y diversos antecedentes que en conjunto les habían permitido llegar a la conclusión de condena, prescindiendo entonces de los dichos que se referían a las declaraciones del imputado durante la etapa de investigación, puesto que la prueba de cargo, según indica la sentencia, era numerosa, abundante, coherente y consistente para estos efectos. No habiendo infracción alguna a las garantías invocadas entonces por el recurrente en la forma indicada en su recurso, debe rechazarse este segundo motivo de la causa principal. En relación a la primera causa subsidiaria, se invoca el artículo 374, letra E, por una supuesta infracción al principio de razón suficiente. Es importante tener presente que el cumplimiento de la obligación de motivar la sentencia implica elaborar y exponer una justificación específica de la razón para tener por probados o no determinados hechos, sobre la base de la información obtenida de la prueba rendida en juicio, lo que permite entonces controlar si efectivamente se desarrolló dentro de los parámetros de la lógica y la legalidad, o si por el contrario es resultado de arbitrariedades. Esta causal invocada puede resumirse en cuestionamientos que hace la defensa a la valoración que hizo el tribunal a tres elementos. Primero, la participación del acusado. Alega que habían contradicciones en las declaraciones de los testigos, idéntica alegación que realizó en su alegato de clausura y evidentemente fue rechazada por el tribunal al sentenciar. Segundo, en cuanto a la forma en que se acreditó que su representado hubiera lanzado un objeto portador de fuego que contenía una sustancia inflamable. También alegó esto en su alegato de clausura, replicado por los acusadores y rechazado evidentemente por el tribunal. Y finalmente, por la forma en que se habría acreditado que el objeto encendió el lugar por la supuesta no valoración de su perito y una especie de valoración parcial de los dichos del perito de bomberos. Contrario a lo planteado por la defensa, la sentencia sí contiene una valoración correcta de la prueba en todos los puntos señalados. Los sentenciadores realizaron una exhaustiva y completa ponderación probatoria, realizándose un análisis pormenorizado en el considerando décimo, titulado Valoración de la prueba, además del duodécimo, titulado Participación. Muy distinto es que a la defensa no le guste la forma en que se realizó la valoración de la prueba por el tribunal. No se advierte la concurrencia de los vicios que fueron alegados por el recurrente. El fallo efectúa un razonamiento sobre las declaraciones de testigos, analizando el conjunto de la prueba rendida y no solo las pocas pruebas respecto de las cuales alega la defensa expresamente en su recurso. Las sentenciadoras plasmaron adecuadamente cuáles son las motivaciones que se tuvieron en consideración, más extensas que las que motivaron el recurso de nulidad interpuesto. No se advierte cuál sería la infracción a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, ni a los conocimientos científicamente afianzados, tal como lo describe el artículo 297 del Código Procesal Penal, y ni cuál sería la ausencia de fundamentación requerida. De acuerdo a lo expuesto por el recurso y la defensa en su alegato, el vicio alegado se construye en contra de los hechos del proceso que fueron establecidos por el tribunal, proponiendo supuestos fácticos diversos de aquellos que fueron establecidos por aquellos jueces. El hecho de que el recurrente no comparta las conclusiones del tribunal en cuanto a la fundamentación no figura en ningún caso la causal que se invocó, porque para eso tendrían que haber indicado una a una la deficiencia detectada y explicar por qué se atentó contra la lógica en la forma indicada, así como también cuáles serían las máximas de la experiencia y o los principios científicamente afianzados que se estarían vulnerando, nada de lo cual se hace. La única posible discrepancia entre las declaraciones de testigos indicados por el recurrente corresponde a la ubicación espacial y temporal de otras personas junto a Daniel Bustos, y detalles que la verdad no afectan lo declarado por los testigos en cuanto al fondo,
ni menos aún en los hechos asentados por el tribunal. Sobre la aparente contradicción en relación a la bolsa, materia de la investigación y su contenido, este acusador particular entiende que no es que haya una contradicción propiamente tal en las declaraciones, por el contrario, todas las declaraciones se complementan unas a otras, toda vez que es la forma en que los testigos recuerdan los hechos. Resumido en el considerando octavo de la sentencia. Bastián Medina, testigo número 6, relata la existencia de una bolsa rosada de la que goteaba algo. Indica que se asomaban peluches. Daniela Pérez, testigo número 8, también habló sobre una bolsa rosada que tenía peluches y que según ella goteaba algo, teniendo un olor extraño. Darwin Rojas, testigo número 30, también alude a que vio una bolsa de color claro, pero que entiende que tenía telas o peluches. Esa misma bolsa la tomó un sujeto adulto y luego forcejeó con Daniel. Raúl Cornejo, testigo número 31, también reconoce la existencia de una bolsa de género, junto a otros desechos, bolsa que fue tomada por un sujeto y luego prendida por Daniel. Por lo tanto, esta bolsa existió. Y por lo demás, Bastián y Daniela señalan que de ella goteaba algo, Daniela señala que era benzina por el olor. Ambas declaraciones no se contradicen ni discrepan como plantea la defensa, sino que se complementan, lo que se suma a toda la otra prueba rendida en el juicio. Esto está perfectamente fundamentado en el considerando 12º de la sentencia. Las dudas planteadas por la defensa no alcanzaron el estándar suficiente para ser consideradas razonables en cuanto a la forma que ocurrieron los hechos y la participación del acusado. La defensa, por lo demás, en su alegato de clausura, reconoció que todos los testigos señalaban que Daniel habría lanzado la bolsa, pero que supuestamente no darían cuenta de cómo se llegó a ese punto de los hechos. Pues bien, según el considerando 10º, tanto la formalización como la acusación y la sentencia, en virtud del principio de congruencia, indican que lo que se acreditó es que el acusado lanzó un objeto portador de fuego que contenía una sustancia inflamable previamente encendida por él. La defensa, durante el juicio oral, en su alegato de clausura y en este recurso, plantea dudas, para nada razonables, respecto a la dinámica previa al lanzamiento o cómo se hizo con la bolsa del acusado. Se tratan de antecedentes de contexto, pero nada obstan al hecho de que los testigos presenciales, incluso de oídas que fueron interrogados y contrainterrogados sobre el punto, son contestes en señalar lo mismo. Daniel Bustos encendió un objeto portador de fuego, bolsa que contenía peluches. Lo lanzó hacia determinado sector de la estación, esto es sector oriente de la misma, en un lugar donde se guardaban planchas de madera y basureros, punto sobre el cual tampoco hay discrepancia entre los testigos, y que de manera casi inmediata, producto de esta acción, se inició el fuego que posteriormente consumió a toda la estación y el tren que se encontraba ahí estacionado. Sobre la alegación de la valoración del perito de la defensa, me refiero ya señalado por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El tribunal, en su considerando 14º, al hacerse cargo de las alegaciones de la defensa en torno a las infracciones de garantías constitucionales, se refirió a la prueba de la defensa, un testigo y un perito, indicando textualmente que el acusado contó con defensa técnica, presentó sus alegaciones y al efecto llamó a estrados a declarar a un testigo y un perito, prueba que fue oportunamente valorada por el tribunal independientemente del resultado de esa valoración, puesto que en el caso de Marras, la prueba de la defensa, en orden a generar una duda razonable que permitiera exculparlo de la participación atribuida, fue débil, carente de sustancia e inconducente. Pero esas conclusiones valorativas, señala la sentencia. Es decir, habiéndose recibido la prueba del acusado, que rindió con total libertad en el ejercicio de sus derechos constitucionales, resultó, al ser valorada, improductiva, ineficaz e inánime. De manera que tales alegaciones en torno a la infracción al derecho a defensa, como parte del contenido insustancial del debido proceso, resultan injustificadas desde la razón a la luz de los antecedentes mencionados. Finalmente, no se indica por la defensa cuál sería el principio de la lógica, ni las máximas de la experiencia, ni los conocimientos científicamente afianzados que habrían sido violentados por los sentenciadores. No basta indicar simplemente que el análisis probatorio no cumpliría con un estándar y metodología de valoración y que se hubiera fallado en mérito de una errónea o una incompleta valoración de la prueba para decir que hay inconsistencias en la ponderación, sin que se exponga un atentado específico a la lógica que no tenga explicación en el fallo. En virtud de lo expuesto, entonces, también debe rechazarse esta primera causal subsidiaria planteada por el recurrente. Respecto a la segunda causal subsidiaria, del artículo 373, letra B, errónea aplicación del derecho, brevemente
Vuelvo a recordar que, si bien se trata de una causal de nulidad que no requiere preparación, solo a modo de contexto, recuerdo lo ya señalado el día de ayer, en parte por la defensa, en que en su alegato de clausura, la Defensoría Penal Pública efectivamente indicó que habría problemas de congruencia, porque se acusaba a Daniel Bustos por la comisión del delito de incendio previsto en el artículo 475, número 2 del Código Penal. Sin embargo, en esa oportunidad la defensa indicó que el problema ocurría porque no se daba un elemento normativo del tipo, esto es, que no estábamos ante un inmueble o bien de utilidad pública. Razonamiento que fue descartado por el Tribunal Oral en una detallada fundamentación en el considerando 1º. Pues bien, no siendo con su alegato de clausura, ahora la defensa alega la errónea aplicación de otra norma, por cuanto estima que los hechos que se tuvieron por acreditados en el fallo recurrido dan cuenta de un delito diferente, previsto y sancionado en el artículo 476, modificado recientemente, reconociendo entonces que se da el elemento normativo respecto igual anteriormente alegada su ausencia, esto que era un bien de utilidad pública, como lo es Metro de Santiago. En cuanto al fondo, vuestra señoría excelentísima, para no quitarles más tiempo, reiteraré brevemente lo expuesto por el señor fiscal en la jornada de ayer. La acusación del Ministerio Público, particular de Metro y también particular del Ministerio del Interior, fue presentada el año 2021, meses antes de la promulgación de la ley que invoca la defensa, que habría modificado el tipo penal incorporando un nuevo artículo. El mismo artículo transitorio, en su inciso primero de dicha ley, indica que los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, así como las penas y demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente en el momento de su perpetración. Y finalmente, la circunstancia invocada, motivo de nulidad, no es de la gravedad que indica la defensa, porque de todas formas es posible arribar a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. Por tanto, en virtud de lo expuesto, solicito a vuestra señoría excelentísima se rechace el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del señor Daniel Bustos Trabol en todas sus partes. Muchas gracias. ¿Réplicas? Señor Undurraga. Muchas gracias, señor presidente. De forma muy breve, voy a hacerme cargo en primer lugar del primer motivo de nulidad contenido en la causal principal. Y de forma muy escueta, porque finalmente lo que nosotros discutimos es una afectación a la inmediación como expresión del debido proceso, pero especialmente a la posibilidad de controlar la prueba de cargo. ¿Cómo puede controlarse la prueba de cargo si es que el tribunal está en una sala separada a aquella donde está el testigo recibiendo una llamada telefónica? Eso en un juicio presencial no pasa, precisamente porque los testigos no pueden hablar por teléfono. Y en 3 segundos, la verdad que es bastante información la que podría recibir un testigo que lo haga cambiar el rumbo de su declaración. Eso es todo cuanto voy a decir a ese respecto. Respecto al segundo motivo, excelentísimo tribunal, y lo que tiene que ver con el derecho a guardar silencio del imputado y la constitución de testigos de oídas preconstituidos, en particular los funcionarios policiales, la verdad que nos habría gustado escuchar de parte de la Fiscalía, todavía lo podemos hacer el día de hoy, simplemente saber si es que se llamó a un defensor. ¿Se llamó o no se llamó a un defensor de turno? Para que acompañara a este señor a prestar declaración frente a una imputación que, como el propio fiscal señaló, ya era sumamente robusta a la luz de los antecedentes que obraban en su poder. Nos gustaría saber. Y en segundo lugar, excelentísima Corte, esta es la oportunidad que mencionaba el profesor Héctor Hernández en el año 2012, de hacerse cargo de una mala práctica. ¿Por qué estamos constituyendo testigos de oída a los funcionarios policiales? ¿Por qué los hace la Fiscalía presenciar esta declaración? Y para nosotros la respuesta es sencilla, porque permite soslayar el derecho del imputado a guardar silencio en el juicio, porque traemos a los policías a declarar lo que le declaró este señor al fiscal anteriormente. Excelentísimo tribunal, se fue muy enfático el querellante del Metro hace unos momentos señalando que esta declaración del imputado sin abogado defensor era una declaración libre y voluntaria, y de ahí derivaba su validez. La verdad que cuesta imaginar una situación donde una persona es detenida por funcionarios de la Policía de Investigaciones, luego conducida a su casa en un vehículo a presenciar cómo allanan su casa, luego trasladada a un cuartel de la Policía de Investigaciones, luego
enfrentada a los funcionarios policiales y luego enfrentada al fiscal de la causa, ya un cúmulo de antecedentes probatorios, la verdad que es difícil extraer la libertad y la voluntariedad de una declaración en ese contexto si es que no se cuenta con abogado defensor, si es que no se cuenta con defensa letrada desde los actos iniciales de la investigación, como lo prevé el propio Código Procesal Penal. Excelentísima Corte, respecto a la causal subsidiaria, la primera, 374, letra E, yo señalé el día de ayer que las narrativas que iba a construir en mi alegato no iban a estar apalancadas en las narrativas que se virtieron en medios masivos de comunicación respecto a incendios de estaciones simultáneas del metro, respecto a chivos expiatorios en esta causa, ni respecto a las declaraciones que hizo el Ejecutivo en su momento. Simplemente fundamos nuestras alegaciones en la narrativa que construyó el propio tribunal. Un señor, mi representado, que estaba portando una bolsa de tela con unos peluches, la habría arrojado al metro y esa bolsa que se estaba quemando habría sido capaz de incendiar toda la estructura del metro, quemar un vagón de trenes completo y generar la destrucción total que en definitiva generó. La verdad, excelentísimo tribunal, que la causal iba apalancada en la infracción del principio lógico de razón suficiente. Yo sé que al abogado del metro no le quedó claro, pero le explico. El principio de la lógica infringido era razón suficiente y está claramente explicado en el recurso. Y a ese respecto, habían dos acápites importantes, o que voy a traer a colación ahora, y muy brevemente. Respecto a la no valoración del perito acompañado por la defensa. La verdad, excelentísimo tribunal, que si uno analiza el considerando noveno, al que hizo referencia la colega del Ministerio del Interior hace un momento, simplemente hay una breve exposición de aquello que este señor declaró en juicio. Pero la valoración de los dichos de ese perito no están en esta sentencia. Y ayer escuchamos al distinguido colega de la Fiscalía hacer una valoración de cada uno de los elementos que declaró este perito. Y la verdad es que fue tan buena, estuvo tan bien hecha la valoración que hizo el fiscal ayer en estos alegatos, que yo de verdad le creí que el perito era malo, que lo que había declarado era malo y no era realmente conducente. El problema es que el tribunal no hizo ese ejercicio, lo hace el fiscal aquí en los alegatos. Ese ejercicio valorativo no está, y ese ejercicio de valoración de la prueba el tribunal tenía que realizarlo y no lo hizo. Y en segundo lugar, respecto a la valoración parcial de la declaración del testigo Patricio Plaza, la verdad que lo que señaló el día de ayer la Fiscalía respecto a que este testigo habría declarado más de una hora y sobre muchas cosas, la verdad que es bien irrelevante respecto a lo que dice en relación con la configuración de la causal. Nosotros alegamos que se declaró parcialmente la declaración de este señor porque se hizo omisión a la última pregunta que le hace la defensa, y que era una pregunta de suma trascendencia. ¿El incendio empieza adentro o empieza afuera? Y eso fue omitido en la sentencia. Y excelentísimo tribunal, la verdad que eso tenía un rendimiento probatorio importante a la luz de la declaración del funcionario de Carabineros de Chile, que es el primero o de las primeras personas en llegar al metro mientras sale humo de su interior, y que señala que habían alrededor de 10 personas saliendo de la estación del metro. Y eso, por supuesto, que era duda razonable. Excelentísima Corte, y con esto termino. Respecto a la última causal, errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en los dispositivos del fallo. Bueno, la verdad que no me voy a hacer cargo de lo que dijo el Ministerio del Interior, porque al parecer tampoco entendió la discusión, que tenía que ver con la aplicación de la ley penal en el tiempo, ¿ya? La discusión sobre la calificación jurídica que aplicó el tribunal en base a aquella que venía contenida en las acusaciones, la verdad que no está en discusión. Tampoco tiene sentido entrar a discutir aquello que introdujo recién mi colega de querellante por el metro, respecto a que esto era un bien de utilidad pública. Si eso no está discutido en ese recurso, o sea, fue una discusión del juicio y ahí quedó, no es parte de este recurso. Lo que reclamamos aquí, excelentísimo tribunal, es que el tribunal oral aplicó un tipo penal que estaba derogado. Y yo entiendo que la Fiscalía y que los acusadores particulares se laven las manos como Poncio Pilato diciendo que aquí la acusación se presentó mucho antes de la entrada en vigor de la ley 21.402. Se lo excusamos, no hay problema, si ese no es el problema. Tampoco es realmente problemático que la defensa no haya hecho mención a esta nueva ley en la audiencia de juicio oral. El problema es que los jueces en este país son jueces de derecho, y los jueces conocen el derecho, y los jueces fallaron
utilizando normas que estaban derogadas. Y el derecho aplicable era aquel que fue introducido, los tipos penales que fueron introducidos por la ley 21.402 y que eran más favorables para el imputado. Y en particular, el delito de incendio calificado por el lugar de ocurrencia, donde no hay moradores ni previsibilidad de que haya gente en el interior de esos lugares, era el tipo penal del artículo 476, número 2 del Código Penal en su actual redacción. Y ese era el tipo penal que tenía que aplicar el tribunal y no lo hizo. Por el imperativo de aplicación de la ley más favorable, el tribunal tenía que hacer. Artículo 18 del Código Penal, 19 número 3, inciso octavo de la Constitución, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, hay una triple obligación, una obligación legal, una obligación constitucional y una obligación convencional que el tribunal no pudo satisfacer en su sentencia. Y respecto a lo que señaló la Fiscalía y que brevemente hizo mención mi colega del Metro hace unos momentos, respecto a que igualmente aquí no habría influencia sustancial en los dispositivos del fallo, porque el tribunal igualmente, con el tipo penal actual del 476 número 2, podría haber condenado a la pena de 12 años, tienen razón en parte. Pero hay que distinguir una cuestión, y aquí es donde está el quid del asunto. Hay que distinguir entre la norma que era aplicable, el tipo penal que era aplicable en base a las reglas del derecho intertemporal penal. Eso es una discusión. Y la segunda discusión es sobre la determinación de la pena. Y la determinación de la pena, como está expresada en el recurso y en la solicitud que seguimos manteniendo, es en base al razonamiento que realiza el propio tribunal. Y el razonamiento que el tribunal realiza es, a partir del tipo penal, que escoge erróneamente, pero a partir de ese tipo penal, aplica la pena en el mínimo porque concurre una circunstancia atenuante. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? Sí, lo podría haber hecho de otra forma, pero no lo hace. El razonamiento del tribunal es, en una pena divisible de varios grados, aplico el grado mínimo porque concurre un atenuante. Ese fue el razonamiento judicial plasmado en esta sentencia. Y ese es el razonamiento que queremos que se reproduzca, pero con el tipo penal que corresponde. Que se aplique la pena en el grado mínimo, en el caso del tipo penal actualmente aplicable, 476, número 2, presidio mayor en su grado mínimo. Y respecto a el mal causado, la extensión del mal causado, que se siga el mismo razonamiento judicial. Al mínimo del grado le subimos 2 años, entonces la pena queda en 7 años de presidio y esa es la solicitud que mantiene la defensa en caso de acogerse a esta causa. Eso es todo, señor presidente, muchas gracias. Bien, gracias. Don José Morales. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Su señoría excelentísima, muy brevemente, respecto al primer motivo de nulidad que hace referencia al señor defensor, respecto a la infracción a propósito del juicio realizado en modalidad Zoom, en modalidad híbrida. La verdad es que el señor defensor sigue lucubrando. Aquí hay una lucubración, una suposición que no se basa en ningún asidero ni en ningún asunto concreto, que esta supuesta información que habría sido entregada al testigo para los efectos que el testigo mutara o cambiara su declaración, lo cual la verdad es bastante alejado de la realidad, porque luego cuando el testigo declara, y como lo señaló el señor Campos, la defensa tuvo todo el tiempo para confrontarlo, para interrogarlo, y no hay nada que lo que haya dicho este testigo se haya establecido que haya sido falso, que haya alterado los hechos, que haya cambiado su versión, etc. Por lo tanto, lo que encontramos acá es una lamentable confusión de una persona que tuvo que declarar 2 veces en un mismo día, en un juicio oral, respecto de algo que era su trabajo y algo que era además una vocación, como es el hecho de ser bombero. Por lo tanto, nos parece en este caso que sustentar un motivo de nulidad en una procuración, la verdad que está lejano lo que establece en este caso la exigencia legal. Respecto al segundo motivo de nulidad, que es la declaración del señor Bustos Trabol, sigue la defensa en su alegato y en no señalar cuál es la trascendencia en la sentencia, sin entrar a la discusión de la legalidad de esta actuación, cuáles los hechos probados, los testigos que tuvieron alguna relevancia en la valoración del tribunal, en la convicción a la que llega el tribunal de lo que dice el señor Bustos Trabol. Como lo señalamos anteriormente, el tribunal estableció que el imputado no declaró y luego señaló que no lo iba a valorar porque la prueba era contundente y era abundante respecto a los hechos. Por lo tanto, nos parece que la trascendencia en este punto es vital a los efectos de descartar este vicio de nulidad que señala la defensa. Respecto del tercer motivo de nulidad, que es la falta
que es a propósito del 304 letra E, que es denominado motivo absoluto de nulidad en el código. La verdad es que, excelentísimo tribunal, si uno revisa los considerandos décimos, y en particular el considerando duodécimo, se da cuenta cómo el tribunal, y en particular el considerando duodécimo, señala las dos fuentes de prueba que tiene en este caso, es decir, la primera fuente de prueba, que es el conocimiento de la identidad del imputado, pero a propósito de los dichos de los testigos Ricardo Vilé y de la señorita Daniela Bamondes, que se desarrollan en el considerando duodécimo, y en paralelo, como fuentes distintas e independientes de prueba, la declaración que está establecida respecto del señor Bastián Medina y de la señorita Daniela Pérez, a propósito de la cual surgen las declaraciones de los testigos Darwin Cornejo y Raúl Rojas. Es decir, el tribunal en el fallo es capaz de sustentar estas dos fuentes independientes de prueba como aquellas fuentes que convergen para el efecto de establecer la participación punible del señor Bustos Trabol. Y a propósito de la reflexión de la falta de valoración del perito, es decir, si el señor defensor está conteste con la fiscalía en señalar que el perito de la defensa era tan malo, entonces inmediatamente uno se pregunta por qué entonces alega que esto tiene alguna trascendencia a la hora de la valoración del fallo. Es decir, si el tribunal ya lo calificó de que era inútil y dijo que era malo, la verdad es que no tendría ninguna trascendencia si es que no lo valoró de la forma como el Ministerio Público ahora lo señaló, y lo señaló además en el alegato respectivo de clausura. Y para terminar, su señoría, insistimos en el último motivo, que es a propósito de la no aplicación de la ley 21.402. Lo que el Ministerio Público solicita, se descarta en este caso, en la arbitrariedad de aplicación de la norma que tenía ultraactividad con el artículo transitorio de la ley 21.402. Es decir, el tribunal estaba facultado para aplicar la norma del artículo 475, número 2, con este artículo transitorio. Si la defensa no lo señaló en el juicio, nosotros entendemos que porque la defensa estimó en el juicio oral, señor defensor especialista en la norma y los derechos del imputado, porque la defensa estimó que no era la norma aplicable y que se seguía aplicando por el artículo transitorio, la norma 475, número 2. Y lo que se desplaza, es decir, no hay arbitrariedad, nos desplazamos hacia la posibilidad de discrecionalidad, es decir, la discrecionalidad del tribunal de fondo en aplicar la pena dentro del grado que estime pertinente, y considerando además las circunstancias del artículo 69, que son plasmadas en detalle en el fallo a propósito de la declaración de testigos y antecedente ha llegado tanto del perjuicio social del incendio de esta estación de metro, como asimismo por el perjuicio económico que sufre el Estado de Chile. Por todo lo anterior, insistimos, excelentísimo tribunal, en que se rechace el recurso de nulidad impetrado por la Defensoría Penal Pública. Bien, la abogada señora Violeta Arriagada. Muchas gracias, su señoría excelentísimas. Muy brevemente, respecto a la réplica que acabas de hacer el señor defensor. Bueno, la defensa denuncia una mala práctica. Ha repetido varias veces en estos alegatos una mala práctica. Sin embargo, es difícil, o ha sido difícil para esta parte, para la parte persecutora, interpretar o dar lectura al lineamiento o postura que ha tenido la defensa durante toda esta investigación, contradictoria e incoherente. Primero, una defensa que está de acuerdo en las 4 audiencias de factibilidad de juicio oral, que estuvo de acuerdo con realizar el juicio por una modalidad por videoconferencia, por Zoom, una modalidad más bien híbrida. Luego, una defensa que ahora cuestiona la forma en que se llevó a cabo el juicio, señalando que esto iría en afectación al debido proceso, a los principios de la contradicción y a las garantías fundamentales del imputado. Una defensa que primero solicita al Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que conoció esta causa, valorar los dichos del imputado, que solicita que se configura la minorante del 11 número 9 del Código Penal, una colaboración sustancial mediante la declaración que prestó el imputado válidamente. Luego, una defensa que señala que estos dichos se habrían obtenido con vulneración a garantías fundamentales. Contradictorio. Finalmente, además, declaración que no fue valorada por el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, como ya se ha referido en el considerando 14º. Finalmente, me refiero a la última causal subsidiaria alegada por la defensa, tal como ha señalado el Ministerio Público y como se sostuvo durante toda la investigación y también en el juicio.
atendemos a la ultraactividad de los tipos de incendio a que refiere la norma transitoria de la ley 21.402. En atención a eso, existía la facultad para el Tribunal Oral en lo Penal, que conoció de la causa, aplicar la norma que específicamente por ley especial resultaba más aplicable al caso en concreto, y en esa facultad ejercida por este tribunal se aplicó el artículo 475, número 2 del Código Penal, porque esta es la norma que recoge el plus injusto que se imputa por este hecho cometido a través de esta acción incendiaria del imputado. Nada más que señalar, sus señorías excelentísimas. Bueno, y sí, obviamente, reiterar mi solicitud ya planteada durante mi alegato de que se rechace el recurso de nulidad en todas sus causales. Muchas gracias, señorías. Excelentísimo. Don Gabriel Campos. Muchas gracias, señoría excelentísima. En primer lugar, respecto al primer motivo, la defensa vuelve a alegar respecto a la afectación del principio de mediación, especialmente sobre la imposibilidad supuesta de controlar la prueba de cargos por parte de las magistradas. Pero en este caso, nuevamente, continúa hipotetizando, insisto en que no hay una vulneración al principio de la inmediación al momento de ser interrogado y contrainterrogado sobre los hechos por los cuales fue citado el testigo en cuestión y que la defensa sabía para lo cual estaba citado. Las magistradas estuvieron presentes, conociendo directamente la prueba que se estaba produciendo en juicio. A lo más, como ya señalé, esto afectaría quizás la facultad disciplinaria de las mismas, pero en nada el principio de mediación en la forma en que lo alega la defensa en su recurso. La modalidad de videoconferencia o híbrida es algo claramente perfectible en muchos sentidos en relación a las dificultades de conexión, otras complejidades tecnológicas, pero se acordó así su realización en 2 audiencias de factibilidad y no hubo problemas como se plantea en el recurso. En cuanto al segundo motivo, de la primera causal, al hablar sobre los testigos preconstituidos, acá el defensor habla, le hizo una pregunta al fiscal si es que se llamó o no un defensor, pero bueno, en esta instancia el defensor entonces está consultando, no tiene claridad del tema y aún así lo invocaron como un motivo de una causal de nulidad sin tener un fundamento seguro sobre este asunto. Y finalmente, respecto a su declaración libre o voluntaria por parte de don Daniel Busto, nuevamente hipotetiza, aludiendo a las circunstancias en el contexto en el cual se habría tomado su declaración. Sin embargo, como ya hemos señalado, la norma expresa que permite que pueda declararse un abogado frente al fiscal, siempre que sea frente al fiscal, como se hizo en los hechos, y al menos 3 testigos, funcionarios de la Policía de Investigación, declararon en este sentido que la renuncia fue voluntaria, libre y para nada forzada. Además, consta el acta de su declaración que se le habrían leído sus derechos. Si es una buena o mala práctica, esto no es una instancia para debatirlo. En cuanto a la primera causal subsidiaria, también alude que no habría la razón suficiente por la no valoración del perito y que habría solamente una breve exposición de lo que declaró. Sin embargo, insisto en que hay un ejercicio valorativo por parte del tribunal en cuanto a la participación del acusado. Hay una explicación en detalle de cómo se llegó a la identidad del mismo, todas las diligencias y declaraciones pertinentes que se tomaron en consideración. Y respecto a la prueba de la defensa, también se hace cargo señalando que la prueba de la defensa para exculparlo de esta participación fue débil, fue carente de sustancia, inconducente, habiéndose recibido su prueba, resultó al ser valorada improductiva e ineficaz. Y finalmente, respecto a la segunda causa subsidiaria, respecto a la errónea aplicación del derecho, insisto en lo ya señalado por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, en cuanto a que esto era facultativo para el Tribunal Oral en lo Penal, aplicar la norma, y se aplicó la del 475, número 2 del Código Penal, que era la más adecuada para los hechos. Por lo tanto, insisto, señoría excelentísima, en que se rechace el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del señor Daniel Bustos en todas sus partes. No hay más. Terminada entonces la vista del recurso, les hacemos presente, les comunicamos que la sentencia será entregada el día 2 de septiembre próximo y que la redacción es de responsabilidad del abogado integrante, señor Munita. Terminada la vista. Gracias. Gracias, señoría.